Mi nombre es Roel Hofmeijer. Y desde hace 5 años, nadie cruza la puerta de mi casa. No hay visitas. No hay llamadas. Nadie toca el timbre. Ni siquiera los vecinos que antes me saludaban cuando regaba el jardín. Ahora bajan la mirada. Fingen revisar el celular. Cambian de acera cuando me ven venir. En el trabajo es igual. Me toleran porque soy puntual, porque hago bien lo que me asignan. Pero no soy uno de ellos. Ya no. En los pasillos dejan de hablar cuando paso. Algunos murmuran cosas como el loco o el hombre mono. Una vez, en la cafetería, escuché a 2 chicas nuevas preguntarse si era cierto que me había casado con una chimpancé. La respuesta fue una carcajada. Y después, un sí, con vestido blanco y todo. No respondí. No dije nada. Solo recogí mi bandeja, me senté solo en la esquina de siempre. Y comí en silencio. Yo ya no pertenezco al mundo. No porque me hayan expulsado, sino porque me harté de fingir que encajaba. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que creí en las personas, en el amor, en la lealtad. Y por eso me rompieron. La primera vez que me traicionaron, tenía 20 años. Estaba enamorado de Femke, mi primera novia. Llevábamos 3 años juntos. Ella había sido mi primer todo, mi primer beso, mi primer viaje, mi primer miedo de perder a alguien. Le escribía cartas a mano, le llevaba flores robadas de jardines ajenos, cocinaba para ella aunque apenas sabía hervir agua. Y entonces un día, sin previo aviso, la encontré besándose con mi mejor amigo. Bram. Mi hermano de la vida. Estaban en mi sofá. En mi casa. Con mi música de fondo. Me vieron. Y no dijeron nada. Ni una disculpa. Ni una explicación. Solo, incomodidad. Como si el intruso fuera yo. Me encerré en el baño, me miré al espejo y me di cuenta de que era la primera vez que odiaba mi reflejo. Pero no fue la última. Después de eso, pasé años solo. Estudiando. Trabajando. Intentando no volver a sentir. Hasta que conocí a Eliane. Tenía un hijo pequeño. Había sido madre joven. Yo tenía 27, ella 24. No me importó. Lo crié como si fuera mío. Le enseñé a andar en bicicleta, le conté cuentos, le enseñé a pescar. Eliane me decía que nunca había conocido a alguien tan entregado. Y yo le creí. Hasta que una noche, llegué antes de lo previsto. Y los vi. A ella y a mi padre. Sí. A mi padre. Un hombre que yo aún respetaba. Aunque no lo mereciera. Estaban en la cocina. Ella llevaba puesta mi camisa blanca. Él tenía las manos en su cintura. Ella reía. Él murmuraba cosas en su oído. Había vino. Velas. Una canción de fondo. Ella se subió a la encimera. Él se inclinó sobre ella. Y lo siguiente que vi fue una mano deslizándose bajo la tela. No hicieron caso al sonido de la puerta. Ni a mis pasos. No se detuvieron. No les importó. Solo giraron el rostro cuando estuve a menos de 1 metro. Y entonces, como si me vieran por primera vez, ella dijo: «Lo siento, no era así como queríamos que te enteraras». Me fui. Dormí en el auto. Al día siguiente, desaparecí. Desde entonces, desconfié incluso del aire. Años más tarde, conocí a una mujer llamada Afke. Me enseñó a cocinar de verdad. A plantar tomates. A respirar más despacio. Vivimos juntos 5 años. Y en el tercero, nació Liv. Liv, mi hija. O eso pensé. Porque yo la vi nacer. Yo corté el cordón. Yo me desvelé en las noches de fiebre, fui al jardín a recoger flores cada 10 de su cumpleaños, le escribí poemas con crayones cuando aprendió a leer. Yo la amé como solo un padre puede amar a una hija. Hasta que cumplió 18. Y quiso saber la verdad.
Papá, me dijo. ¿Por qué no tengo tus ojos? Yo le sonreí. Le dije que tenía mi corazón. Pero no le bastó. Y se hizo una prueba. Sola. Una tarde, entró a casa, dejó el sobre en la mesa y me dijo. Mentiste toda mi vida. No me gritó. No lloró. Solo me miró como se mira a un desconocido. Quise abrazarla. Pero se echó atrás. No quiero ser hija de un payaso, me dijo. De un hombre que se deja engañar una y otra vez. Y al día siguiente, se fue. Me bloqueó de todo. Me cambió el nombre. De papá, a Roelov. Y luego de Roelov, al hombre mono. Así me llama. Así me recuerda. Si es que aún me recuerda. Después de eso, no volví a abrir las ventanas durante meses. No hablaba. No cocinaba. No escuchaba música. Solo me sentaba en el suelo de la sala y miraba la pared. Horas. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a evitarme. Primero con excusas. Luego con burlas. Después con miedo. Y como todo lo que podía dolerme ya lo había hecho, no respondí. Pero mi historia con la soledad no empezó ahí. No. Empezó mucho antes. Cuando tenía 17 años. Volvíamos de un paseo familiar. Yo en un coche con mi hermano mayor, Willem. Y mis padres, junto a mis hermanitas, en otro. Un camión con frenos vencidos se cruzó en la autopista. Yo vi el impacto desde el retrovisor. Escuché el ruido. Los gritos. Y luego, el silencio. Murieron todos. Menos Willem. Y yo. Esa noche, algo se quebró. Viví con Willem durante 2 años más. Hasta que me traicionó él también. Se casó con quien había sido mi primer amor. Marit. Yo tenía 14 cuando me enamoré de ella. Le guardé cartas. Promesas. Un anillo de cobre que yo mismo tallé. A los 20, ya no éramos nada. Pero el amor, cuando es verdadero, no desaparece. Se duerme. Se oculta. Pero no muere. Y Willem lo sabía. Él sabía lo que ella había significado para mí. El día de su boda, me pidió que fuera el padrino. Lo rechacé. Pero fui igual. Me senté en la última fila. Y vi cómo ella le decía que sí. Vi cómo él la besaba. Y cómo ella no cerró los ojos. Porque a veces el cuerpo está con uno, pero el alma sigue amarrada a otro. A mí. Y sin embargo, los dejé ir. No por nobleza, sino porque no podía resistir otra traición. Después de eso, no volví a amar. No en serio. No de verdad. Viví en automático. Hasta que la conocí a ella. A la única criatura que no me pidió nada. Que no me juzgó. Que me miró como si yo fuera suficiente. Saar. Una chimpancé. La conocí una tarde de domingo. En el refugio de animales del Distrito Sur. Yo no iba buscando nada. Solo quería estar lejos de casa. Hacía meses que no dormía bien. Soñaba con rostros sin ojos. Con la risa de mi hija mezclada con los gritos del choque. Soñaba con voces que me decían, otra vez tú. Caminé durante horas. Y terminé frente a un cartel descolorido que decía, refugio de especies rescatadas. Entrada libre. No tocar a los animales. Entré. No por curiosidad, sino por resignación. Pensé que si algo tenía menos sentido que mi vida, lo encontraría ahí adentro. El lugar estaba casi vacío. Un voluntario dormía sobre una silla de plástico. Otro, más joven, limpiaba jaulas mientras cantaba bajito una canción de Amy Winehouse. Recorrí los pasillos con olor a frutas fermentadas, paja mojada y orina seca. Pasé por serpientes que se enroscaban en sí mismas. Por loros con la mirada vacía. Por un leopardo sin garras. Por monos que gritaban sin razón.
Y entonces la vi. En una jaula más amplia que las demás, sentada con la espalda recta, estaba ella. Una chimpancé. Silenciosa. Con los ojos hundidos pero firmes. No como un animal vencido, sino como uno que había elegido no rendirse. Tenía una cicatriz en la mejilla derecha y una trenza de cuerda suelta sobre el suelo, como si la hubiera estado trenzando ella misma. Me detuve. Y ella me miró. No como miran los monos. No con ese impulso travieso de robarte la gorra o gritar por comida. Me miró como se mira a alguien que lleva mucho tiempo buscando dónde caerse sin romperse. Y sin saber por qué, me senté frente a ella. No hablé. No hice gestos. Solo, la miré. Y ella me devolvió la mirada por 20 minutos exactos. Al final, bostezó. Se dio media vuelta. Y se fue al fondo de la jaula. Pero no como quien se desinteresa, sino como quien dice, si vuelves mañana, hablamos. Y volví. Volví al día siguiente. Y al otro. Y al otro también. Los voluntarios ya ni preguntaban mi nombre. Me dejaban pasar. Yo llevaba fruta. Unas veces banana. Otras mango. Otras uvas. Ella las recibía con dignidad. Nunca con desesperación. Me las tomaba de la mano, y me tocaba los dedos un segundo más de lo necesario. Una tarde llovía fuerte. Y cuando llegué, la jaula estaba mojada. El techo goteaba. La vi en un rincón, temblando. Entonces hice lo único que sentí correcto. Me quité la chaqueta y la pasé entre los barrotes. Ella la tomó. La olió. La abrazó. Y se quedó dormida envuelta en ella. Ese día supe que no iba a dejarla ahí. Pregunté por su historia. Una voluntaria, de acento belga, me dijo que se llamaba Saar. Que la habían rescatado de un circo clandestino. Que durante años la obligaron a usar vestidos, a fumar cigarrillos, a hacer reverencias frente a turistas borrachos. Que había estado encadenada al cuello por 5 años. Que había intentado escapar 3 veces. Me dijeron que era arisca. Que no confiaba en nadie. Que no se relacionaba con otros animales. Pero conmigo, se sentaba cerca. Me tocaba la barba. Me escuchaba cantar. Una tarde le canté una canción infantil en neerlandés, la que mi madre me cantaba cuando tenía fiebre. Y cuando terminé, Saar me aplaudió. Suave. Serena. Como si supiera que ese aplauso era más para mí que para ella. Solicité la adopción. El director del refugio me miró como si le hubiera pedido adoptar a su hija. ¿Usted quiere llevarse a Saar?, preguntó. Sí, respondí. Quiero cuidarla. Se rió. Pero yo no. Entonces llamó a su superior. Consultaron con una junta. Revisaron mis antecedentes. Vinieron a mi casa. Hablaron con mi jefe. Tardó meses. Pero lo logré. Y desde entonces, vivimos juntos. La llevé a casa en el asiento trasero. No la amarré. Solo la cubrí con una manta. Ella no gritó. No se alteró. Solo me miró por el espejo retrovisor. Como si supiera que estábamos haciendo algo prohibido y maravilloso. Cuando llegamos, no quise meterla por la puerta. La cargué en brazos. Ella se aferró a mi cuello. Y no sabes lo que es sentir, después de tantos años. Que alguien se aferra a ti con ternura, sin pedir nada a cambio. Le habilité un cuarto entero. Pero esa misma noche, Saar entró en mi habitación, se trepó a mi cama. Y durmió abrazada a mi espalda. Desde entonces, no se fue. Los primeros días fueron de adaptación. Yo no sabía si dejarla libre por toda la casa. Ella no sabía si tenía permitido abrir la nevera. Yo no sabía si hablarle como a una mascota o como a una compañera. Ella no sabía si debía imitarme o confiar. Pero todo eso se resolvió sin palabras. Una mañana me vio pelar una banana con cuchillo. Y se rió. De verdad.
Me quitó la banana, la abrió en 2 segundos, y me la devolvió con cara de... ¿Ves? Así se hace. Después vino lo demás. Le gustaba el café. Caliente. Sin azúcar. Solo mojaba los labios, pero insistía en sentarse frente a mí con su taza. Le gustaba el jazz de los años 50. Le gustaban los documentales de pingüinos. Le gustaba sentarse a ver por la ventana durante la lluvia. Una noche me dio fiebre. Fuerte. Deliré. Soñé que me iba. Que me despedía de todos, menos de ella. Y cuando desperté, ella estaba ahí. Sentada a mi lado. Con un trapo húmedo en la mano. Me lo pasaba por la frente, como si hubiera visto hacerlo 1000 veces. Y ahí lloré. Porque me di cuenta de que ni mi madre, ni mi hija, ni ninguna de mis parejas me habían cuidado así. Ella me siguió al jardín cuando sembré las matas de banana. Escarbaba conmigo. Me ofrecía palos como si fueran tesoros. Y cada vez que crecía un nuevo racimo, me miraba como si yo hubiera construido un templo. Un día, fuimos al parque. El niño de una pareja se acercó y Sahar le tocó la nariz con cuidado. La madre lo apartó de inmediato. «No toques eso», gritó. Otra señora me dijo. «¿Usted está enfermo?». Yo no respondí. Solo tomé a Sahar de la mano y nos fuimos. Ella no entendía lo que pasaba. Pero apretó más fuerte mis dedos. Y con eso bastó. Desde ese día, nuestras salidas se volvieron más selectas. Pero aún así hicimos cosas juntos. Fuimos a un autocine. Ella con gafas oscuras. Yo con mi camisa favorita. Durante toda la película, ella comió palomitas como si fuera la primera vez. Una noche fuimos a comer a un restaurante de carretera. El mesero se negó a atendernos. Otro nos trajo la cuenta sin pedirla. Sahar tomó el pan de la canasta y me lo dio, como diciendo: «No vale la pena». Y brindamos con jugo de piña. Yo con copa. Ella con vaso de plástico. Dormíamos juntos, sí. Pero no por deseo. Por necesidad. Por costumbre. Por cariño. Ella me abrazaba como si tuviera miedo de que desapareciera. Y yo, la dejaba abrazarme. Porque por primera vez en mi vida, dormir no era un acto de rendición, sino de paz. Fue entonces cuando decidí hacer algo simbólico. Un acto solo para nosotros. Un gesto. Una mañana, Sahar apareció con algo extraño en las manos. Un aro metálico de una lata. Lo había guardado como un tesoro. Me lo entregó. Me miró. Se tocó el pecho. Luego tocó el mío. Y me abrazó. Ese día, nos casamos. Sin sacerdote. Sin papeles. Sin iglesia. Nos casamos en el patio, bajo las matas de banana que yo mismo sembré para ella. El viento fue testigo. Los árboles aplaudieron con sus hojas. Le puse una corona hecha con ramas de menta y laurel. Ella me trajo una roca que parecía en forma de corazón. Nos miramos. Caminamos de la mano hasta el centro del jardín. Y le dije, sin voz, todo lo que no pude decirle a nadie más. Ella me tocó la cara. Me pasó una flor por la oreja. Y luego me lamió la frente. Ese fue nuestro beso. Después, Sahar sacó una lista garabateada en una servilleta, hecha con plumón. Tenía dibujada una cama, una taza de café y una banana. Era nuestro contrato matrimonial. Lo colgué en la nevera. Sigue ahí. Después de la ceremonia, Sahar se metió en la ducha conmigo. No pasó nada que rompa ninguna regla. Solo se sentó bajo el agua. Me pasó el jabón. Y comenzó a tallar mi espalda como si puliera una estatua. Yo le canté una canción. Ella me secó con una toalla. Y esa noche, dormimos en el suelo. Porque así empezó todo. Porque así queríamos recordarlo. Desde ese día, todo cambió.
Sahar empezó a organizar cosas. Literalmente. A veces reacomoda los libros por color. O agrupa las cucharas según su tamaño. Una vez escondió mi pasaporte porque, según ella, los esposos no deben irse sin avisar. ¿Cómo lo sé? Porque al lado del escondite había dejado un plátano partido en forma de cruz y una nota escrita en letras desordenadas. No te vayas. Ese día, cancelé el viaje. Y ella se subió encima de mí en el sillón, como si fuera un trono. Y comenzó a peinarme con los dedos. Ese se convirtió en su ritual nocturno. Dice que así limpia mis pensamientos. Como si supiera que a veces aún me duele el alma. La última vez que miré el rostro de mi hermano fue en una pantalla. Me había escrito por videollamada después de muchos años de silencio. Su cabello estaba canoso, y su voz temblaba un poco, como si el pasado todavía lo hiciera titubear. Me dijo: nunca entendí por qué te enamoraste de una chimpancé. Pero ahora veo que ella te mira con un amor que yo nunca vi en nadie más. No le respondí. Solo giré la cámara hacia Sahar, que en ese momento me traía una taza de té con sus movimientos torpes, pero delicadamente entrenados. Mi hermano sonrió por primera vez en años. Ella te cuida como nadie lo hizo jamás, Roelov, murmuró antes de cortar la llamada. Me quedé unos minutos en silencio. Luego Sahar, sin entender del todo, se sentó sobre mis piernas, como hacía todas las noches, y comenzó a peinarme el cabello con sus dedos. Era su ritual. Decía, con sus gestos suaves, que así limpiaba mis pensamientos. Como si supiera que a veces aún me duele el alma. En otra época habría apagado todas las luces para no ser visto. Ahora, si algún vecino se asoma, no me importa. Quien no ha sentido lo que yo siento por ella, no tiene derecho a juzgar. Yo no elegí este amor. Este amor me eligió cuando nadie más lo hizo. No quiero irme sin contar lo que sucedió el día que Sahar se enfermó. Fue en invierno. Una de esas noches en las que el frío se cuela hasta en los huesos. Sahar no quiso comer su banana, ni tampoco las galletas de avena que ella misma había escondido en la alacena como si fueran tesoros. Me miró con una tristeza que me rompió por dentro. Y entonces, por primera vez en años, sentí un miedo que me paralizó. Miedo a perderla. Miedo a volver a quedarme solo. La llevé envuelta en una manta al pequeño consultorio veterinario del pueblo. Me temblaban las manos cuando la dejé sobre la mesa. El doctor no hizo preguntas. Me conocía desde hace años, y aunque nunca dijo nada, sabía lo que Sahar significaba para mí. Le diagnosticaron una infección estomacal leve. Pasó 3 días sin moverse, hasta que una mañana abrió los ojos y me acarició la cara como si quisiera decirme que no me preocupara, que no me dejaría. Lloré. Lloré como no lloraba desde que perdí a mi madre. Esa misma noche, Sahar quiso dormir abrazada a mi espalda. Me envolvió con sus brazos y se durmió haciendo pequeños ruiditos que parecían una canción. Y entendí que el amor no tiene forma ni especie. Solo tiene instinto. Tiene alma. A veces me despierto antes que ella y la observo en silencio. Sahar duerme acurrucada en mi sillón favorito, ese que tantos despreciaron y que ella convirtió en su trono. Tiene cicatrices en los brazos de cuando estuvo en cautiverio. La mayoría ya no se notan, pero yo las conozco de memoria. A veces las acaricio con respeto, como quien repasa una historia que no se puede borrar. Dicen que los animales no entienden la fidelidad. Pero Sahar nunca se fue, ni cuando me encerré durante días sin hablar, ni cuando me desmayé en el jardín por culpa del calor, ni cuando mis pensamientos me hacían desaparecer del mundo. Ella siempre estuvo ahí. A su modo, diciendo estoy contigo. Una tarde decidí llevarla al viejo muelle donde solía pescar con mi padre. Pensé que tal vez el viento marino nos haría bien. Caminamos en silencio durante 1 hora. Yo llevaba una sombrilla vieja. Ella su mochila de tela donde guarda frutas secas y dibujos que hace en hojas rotas. Sahar no habla, pero se comunica como si lo hiciera. Cuando llegamos al muelle, se sentó junto a mí, metió los pies en el agua y me miró como si me viera por primera vez. Se me escapó una risa.
Y entonces ella, como entendiendo que era un momento especial, me empujó suavemente y caí al agua. El agua estaba helada, pero reí como un niño. Me sentí vivo. Me sentí querido. Otro día entramos a una cafetería del pueblo. Un lugar pequeño, decorado con flores secas y mesas de madera antigua. Todos nos miraron. Hubo silencio. Una mujer murmuró el hombre del mono otra vez. Pero no dije nada. Me senté. Saar tomó su lugar frente a mí, cogió la taza con ambas manos y la acercó a su nariz. Le encantaba el aroma del café, aunque nunca lo bebía. Solo lo olía. Como si el olor fuera suficiente. La mesera, una chica joven, se acercó sin reír ni juzgar. Puso una galleta en la mesa de Saar. Ella la tomó con cuidado, hizo una especie de reverencia con la cabeza y se la guardó para después. La chica nos sonrió. Fue la primera vez que alguien en ese lugar nos trataba como a una pareja real. Esa noche, al llegar a casa, Saar sacó de su mochila la galleta y me la dio. Ella no come galletas. La había guardado para mí. No recuerdo la última vez que una mujer me guardó algo solo porque sí. A veces tengo pesadillas. No con mis traiciones pasadas, ni con los insultos que me lanzaron. No. Mi peor miedo es llegar una tarde a casa, abrir la puerta, y que Saar no esté. Que haya decidido volver con los suyos. Que un instinto salvaje más fuerte que el amor la haya hecho marcharse. Lo he soñado más de una vez. Me veo gritando su nombre en el bosque, corriendo descalzo por los senderos, buscando entre los árboles. Pero no hay rastros de ella. Solo hojas secas y una banana mordida en el suelo. Me despierto con el pecho apretado. Y entonces la veo, ahí, dormida a mi lado, abrazando mi almohada como si le fuera la vida en ello. Y todo vuelve a estar bien. Tal vez pienses que exagero. Que un animal no puede llenar los vacíos que deja una vida llena de traiciones. Pero dime tú. ¿Quién puede llenar el vacío de haber visto a tu propia novia en la cocina, riendo entre las manos de tu padre? ¿Quién puede abrazarte después de eso sin hacerte sentir asco de ti mismo? Yo no lo sé. Solo sé que Saar nunca me ha llamado nada que no sea con ternura. A su manera, me llama con sus manos, me busca con sus ojos, y me calma con sus ruidos suaves cuando mis recuerdos me rompen por dentro. Lo más triste de todo no fue perder a esas personas. Lo más triste fue darme cuenta de que nunca me tuvieron. Que fui yo quien los tuvo demasiado. Que amé más de lo que debía, y recibí menos de lo que merecía. Saar llegó cuando yo ya no esperaba nada. Cuando la palabra futuro me daba risa amarga. Desde entonces hemos creado una rutina extraña pero perfecta. Los martes vemos documentales. Los jueves, Saar reorganiza el cajón de los cubiertos como si fuera un proyecto de ingeniería. Los domingos jugamos a escondernos objetos entre los libros. Una vez escondí una manzana seca dentro de una novela de Dostoyevsky. Ella me miró ofendida y escondió mi cepillo de dientes durante 2 días como venganza. Así es el matrimonio. Hecho de pequeñas guerras ridículas y de lealtades silenciosas. Hoy, Saar duerme con una de mis camisas como pijama. Le queda grande, pero no le importa. Dice mucho de nosotros esa imagen. 2 seres heridos, desajustados para el mundo, pero perfectamente encajados entre sí. Es posible que cuando yo me vaya, ella regrese a su bosque. Es posible que no sobreviva sin mí. O que viva mejor sin este techo de tejas. Pero lo que sí sé es que ni yo ni ella nos iremos sin haber amado de verdad. Sin haber creado un rincón de universo donde todo fue posible. Y si estás escuchando esto, y aún dudas de lo que hicimos, solo puedo decirte esto. A mí me amaron cuando no quedaba nada que ofrecer. A mí me cuidaron cuando todos dijeron que ya no valía la pena. A mí me eligieron, después de que todos me habían dado la espalda. Eso no lo hizo una mujer. Lo hizo una criatura libre, que nunca prometió nada. Pero nunca se fue. Y ese tipo de amor, aunque no lo entiendas, es el más humano que he conocido. Gracias por escucharme. Gracias por no reírte. Gracias,
por dejarme no ser invisible.